Buenas tardes a todos, bienvenidos al seminario de MySQL Server y MySQL Workbench. Yo soy Pablo Cerrillo y vamos a explicaros en este seminario dos tecnologías que se utilizan muchísimo a día de hoy en el ámbito laboral. Para comenzar, vamos a ver un índice sobre lo que se va a ver en este seminario, ¿vale? En primer lugar, vamos a ver de manera teórica qué es MySQL y MySQL Workbench, para qué se utilizan o qué fines tienen. Además, veremos qué es la ingeniería directa en base de datos y una ingeniería inversa. Más tarde veremos qué ejercicios vamos a resolver de manera práctica de ingeniería directa e inversa. De un modo más práctico, pues instalaremos MySQL Server y MySQL Workbench y realizaremos los ejercicios que comentaremos más adelante. Bien, ¿qué es MySQL? Pues MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacionales. Se utiliza para crear y gestionar bases de datos relacionales que siguen el modelo relacional. Es de código abierto y está basado en el lenguaje de consulta estructurado. Lo importante de MySQL sobre todo también es que es multiplataforma. Podemos utilizarlo en diferentes sistemas operativos, ya sea Linux, ya sea MacOS o sea Windows. Además, dada su condición de open source, es decir, es gratuito, podemos modificar incluso su código. De hecho, existen otros sistemas gestores de base de datos que se han creado a partir de MySQL, por ejemplo, MariaDB. Generalmente, ¿para qué se utiliza MySQL? Sobre todo para aplicaciones basadas en web. Es decir, proyectos web publicados por empresas, por ejemplo, en Internet, la mayoría son todos con MySQL, prácticamente. Y casa muy bien con lenguajes de programación como PHP. Incluso Java también tiene conexión con MySQL o C++. Se puede utilizar con diferentes lenguajes de programación. MySQL Workbench se utiliza como una herramienta para modelar bases de datos MySQL. Generalmente, los programadores de bases de datos utilizamos la herramienta MySQL Workbench para crear un modelo entidad-relación de nuestra base de datos que vamos a implementar. Claro, si tenemos un proyecto con 4 tablas, en principio no supone ningún problema el hecho de ir creando mediante código las sentencias SQL para esas tablas. El problema viene cuando tenemos proyectos muy grandes, por ejemplo, 20 tablas. 20 tablas y cada tabla tiene, por ejemplo, 8 atributos, lo que nos saldría un montón de líneas SQL muy difíciles de gestionar y que probablemente cuando estemos programando se nos olvide alguna sentencia. Entonces, en MySQL Workbench podemos utilizar su modelado de datos y crear nuestra entidad relación y que automáticamente, a partir de nuestro modelo, él nos cree las sentencias SQL para crear lo que nosotros hemos plasmado en nuestra entidad relación. ¿Sus principales usos cuáles son? Desarrollo de SQL, como hemos dicho, sentencias SQL. Podemos modelar datos de manera directa, mediante ingeniería directa, que es a partir de una entidad relación, vamos a crear bases de datos. E incluso también podemos hacer ingeniería inversa, a partir de una base de datos, obtener su diagrama entidad-relación. Y por último, ¿para qué se puede utilizar? Para administrar el servidor. Nos puede decir información sobre el estado del servidor, usuarios que tenemos en nuestro servidor, etc. Ingeniería directa. Ingeniería directa no es más que un conjunto de técnicas que nos permiten crear bases de datos a partir de una representación conceptual. A partir de un diagrama entidad-relación, yo puedo crear una base de datos con MySQL Workbench. Lo mismo puedo hacer de manera inversa. Es decir, yo tengo una base de datos creada con un conjunto de tablas y necesito saber o documentar esa base de datos. Me interesa saber el esquema de entidad-relación de dicha base de datos. Pues entonces realizamos un proceso de ingeniería inversa sobre la base de datos. Bien,
¿Qué es lo que vamos a realizar? Vamos a realizar nosotros un ejercicio de ingeniería directa con MySQL Workbench. Aquí en principio, lo bueno de esto es que no tenemos que programar nada. Es decir, nosotros vamos a crear nuestro diagrama entidad-relación y automáticamente MySQL Workbench nos va a crear la base de datos. Bien, pues en principio vamos a introducir el problemilla. Un problemilla muy simple, ¿vale? Pues, es una tienda de videojuegos que quiere almacenar en una base de datos las compras que realizan sus clientes. ¿Qué datos vamos a tener? Pues vamos a tener datos sobre clientes con sus atributos, número de cliente, nombre, apellidos, DNI, email, teléfono y fecha de nacimiento, los videojuegos que compre cada cliente, que tendrá su código de videojuego, su nombre, una descripción, un precio, el género del videojuego y la edad mínima recomendada. Más datos que tendrá este ejercicio. Una compañía, pues una compañía es la creadora del videojuego. Cada compañía pues, tendremos datos sobre su nombre y país de origen. Y tendremos restricciones sobre nuestro problema. En principio, un videojuego puede ser comprado por varios clientes y un cliente puede comprar varios videojuegos. Nos están especificando una relación mucho a mucho entre videojuego y cliente. Y además, una compañía desarrolla varios videojuegos, pero un videojuego es desarrollado por una compañía. Tenemos una relación uno a mucho entre compañía y videojuegos, ¿vale? Y el ejercicio de ingeniería inversa, a partir de un código SQL, nosotros lo que vamos a realizar es una importación de una base de datos mediante MySQL Workbench y de esa base de datos nosotros vamos a obtener su diagrama entidad-relación. Bien, vamos a proceder a la práctica. Bien, una vez estamos en nuestro sistema Windows, vamos a proceder a ir al navegador y vamos a descargar MySQL. Para descargar MySQL, nosotros escribimos MySQL en la barra del navegador y entramos en su página principal, mysql.com. Una vez aceptemos las condiciones, nos iremos al apartado de descargas. Bien, MySQL tiene dos versiones. Tiene una versión que es comercial y otra que es gratuita. Nosotros vamos a instalar la versión gratuita. Para irnos a la versión gratuita tenemos que buscar la que pone MySQL Community Edition. Pincharemos en descargas. ¿Vale? Y ahora, a continuación, nosotros ¿qué queremos instalar? Queremos instalar algunos de estos productos que se nos muestran aquí. Como veis, hay diferentes productos MySQL. En principio vamos a entrar para descargar el servidor. Una vez hayamos entrado, podemos descargar el servidor, pero para los usuarios Windows tenemos un instalador el cual viene con todo. Bien, pues entonces lo que vamos a realizar es la descarga de ese instalador. Para descargar ese instalador, directamente lo que tenemos que ir es a MySQL Installer for Windows, que dice que viene todos los productos de MySQL en un solo paquete. Entonces pinchamos y descargaremos la versión más light, la que pese menos, es decir, la que ocupe menos espacio en memoria, 15 megas. La diferencia entre las dos versiones es la siguiente. La de 230 megas por defecto te trae todo descargado. Y la de 15 megas, nosotros solo viene el instalador y le diremos lo que queremos instalar. Después lo descargará. ¿Vale? Entonces vamos a descargarlo. Nos saldrá que si queremos conectarnos, directamente le decimos que no, que empecemos la descarga en este momento. Guardamos nuestro archivo y ya tenemos descargado el instalador. Pues teniendo nuestro instalador descargado, hacemos doble clic y empezaremos a instalar el instalador primero. Primero se tiene que instalar
el instalador de MySQL y después los productos que nosotros queramos instalar. Vamos a esperar a que empiece la descarga. Nos pedirá permiso de administrador. Si hay alguna actualización acerca del instalador, nos dirá que si queremos descargarla. Parece ser que no, que esta es la última. Dice que sí, que tenemos una actualización del paquete del instalador. Pues vamos a decirle que sí, que se instale. Y desde este instalador podremos nosotros instalar lo que queramos, cualquier paquete de MySQL. Por eso es lo importante de instalar el instalador. Es muy cómodo y muy fácil y muy sencillo instalar MySQL desde aquí. Bien, generalmente tarda poco, no es una cosa que tarde mucho en instalarse. Bien, ya tenemos nuestro instalador, ¿vale? Nos ponen lo que es los términos y condiciones de uso. Aceptamos. Bien, por defecto, el instalador de MySQL te viene con perfiles predeterminados. Es decir, si eres desarrollador, él te instala ciertos programas que es el beneficiario, ¿vale? Pues en este caso, un servidor, el shell, router, el workbench y el Ether, ¿vale? Y algunos conectores. En principio, estos perfiles vienen predeterminados pues, para usuarios finales que lo vayan a utilizar. Por ejemplo, el servidor solo. Pues el servidor solo sería, por ejemplo, si yo tengo una máquina en la que se va a alojar el servidor MySQL y solo se van a realizar conexiones con ella desde otros ordenadores. Solo cliente. Pues igual, si solo voy a utilizar un ordenador de cliente y me voy a conectar a una base de datos que esté en otro ordenador. En principio nosotros no vamos a utilizar ninguna de estas, vamos a utilizar una instalación personalizada, ¿vale? Si le damos a la instalación personalizada, ya tenemos aquí todos los productos de MySQL que queramos instalar. En nuestro caso, ¿qué vamos a instalar? El servidor, que está en MySQL Servers. Entonces, con la flechita verde lo agregamos para que sea instalado. Y de aplicaciones, MySQL Workbench. Pues ya tenemos nuestros dos productos seleccionados. Vamos a proceder a instalarlos. Si le pulsamos en siguiente, nos dice el estado de los dos programas que queremos instalar. En principio pone que están preparados para descargar. Si nos faltase alguna librería para poder instalar MySQL, automáticamente el instalador lo detectaría y desde aquí lo podríamos instalar. En este caso ahora mismo no nos falta ninguna dependencia. Pues entonces procedemos a instalarlo. Le damos a ejecutar y empieza a descargarse directamente los programas únicamente que hemos seleccionado. No descargamos todos los programas, como el otro instalador que ocupaba 230 megas. MySQL Workbench ya se ha descargado y ahora se está descargando MySQL Server y ya comienzan a instalarse. Una vez que hayamos instalado MySQL Server, procederemos a configurarlo. Es importante configurarlo bien porque si no, el servidor no va a funcionar. Entonces ahora iremos mirando diferentes cosillas para ir configurándolo. ¿Tenéis alguna duda hasta este punto? ¿Va todo bien? Perfecto, entonces esto tarda poco en instalarse, unos segundillos y empezaremos a configurarlo. Muy importante que veáis el tema que hemos dicho de ingeniería directa e inversa por diferentes motivos. Ingeniería inversa sobre todo cuando nos enfrentamos a la vida laboral, muchos programadores y llegamos a una empresa, nosotros no sabemos, bueno, cuando llegamos a esa empresa ya hay proyectos que han sido creados por otros desarrolladores. Muchas veces a nosotros nos dicen hay que gestionar una base de datos. Esa base de datos tú no la has creado, no puedes saber cómo funciona.
Entonces, el tema de utilizar procesos de ingeniería inversa, sobre todo, es muy útil para eso, para entender cómo funciona esa base de datos. A partir de un esquema entidad-relación que se ve el dibujo claro, puedo saber cuál es el funcionamiento, cuáles son las tablas, etc. Proseguimos. Vale. Ya tenemos instalado nuestro MySQL Server y MySQL Workbench. Ya está preparado para configurarse. Bien. Empieza aquí el tema de la configuración. Lo primero que nos pregunta es que si estamos instalando directamente únicamente un servidor MySQL Server o no. En principio sí, dejamos la opción por defecto que está seleccionada. Estamos utilizando Standalone MySQL Server. ¿Vale? Bien. Ahora viene temas de conexiones. Bien, por defecto MySQL viene con tres configuraciones. Viene un ordenador de desarrollo, un servidor y un servidor dedicado. En nuestro caso va a ser un ordenador de desarrollo. Bien, ¿cómo se va a conectar? Por defecto MySQL utiliza el puerto 3306 por TCP/IP. Claro, tenemos que saber en nuestro ordenador si ese puerto está siendo ocupado. ¿Cómo podemos averiguar eso? Pues en la barra de Cortana, si ponemos cmd y abrimos una consola, ejecutamos el siguiente comando: netstat -a. Lo que me dice este comando es los puertos que están actualmente ocupados por el protocolo TCP o UDP. En principio, no se ve en esta lista de aquí que señalamos con TCP el puerto 3306, que es el que utiliza MySQL, con lo cual puedo proceder a la instalación de MySQL. ¿Qué pasaría si yo tuviese el puerto ocupado? Que entonces la instalación va a fallar y MySQL no va a funcionar, porque no puede estar escuchando las peticiones en ese puerto. Tendríamos que utilizar otro puerto diferente. Entonces, como ya hemos comprobado que este puerto está disponible, siguiente. Tipos de encriptación de claves. Por defecto, MySQL viene con el uso fuerte de encriptación. Este uso fuerte es para MySQL 8 y para nuevas actualizaciones. Si queremos utilizar este método, tenemos que hacer una configuración adicional. Como actualmente no la tenemos hecha, en nuestro sistema Windows tenemos que utilizar la de versión 5.x. Bien. En este momento tenemos la cuenta y roles. Por defecto, cuando nosotros creamos nuestra base de datos, se crea un usuario root, que es un usuario que tiene todos los permisos. Bien, entonces lo que nos está pidiendo en este momento es una contraseña para nuestro usuario root. Pues, introduciremos la contraseña que queramos. Dependiendo de lo que hayamos puesto, pues dirá si el password es débil, si está correcto o si es de una longitud media, si es fuerte, si es débil, diferentes, si combinamos letras y números, etcétera. Bien, además podemos crear en este momento otro usuario, si quisiésemos. Por ejemplo, podríamos poner aquí, indicar un nombre de usuario y decirle dónde puede utilizarse y el rol que tenga. Por ejemplo, puedo crear un rol que sea un usuario que sea de rol backadmin, o que sea diseñador, o que sea de seguridad, o que sea un usuario administrador a secas, etcétera. En principio nosotros vamos a utilizar el usuario root, que es el que en principio viene por defecto. Generalmente vosotros no tendréis nunca acceso a un usuario root cuando estéis, por ejemplo, en un ámbito laboral. Es decir, tendréis vuestro usuario y contraseña con ciertos permisos limitados. Nosotros estamos ahora mismo en un ejemplo, pues entonces utilizamos el usuario root. Bien. Automáticamente MySQL se va a configurar como un servicio que tendrá como nombre el puerto 80. Bien, ¿qué es lo que va a hacer? Que cuando se inicie el ordenador por defecto se va a activar. Pues entonces eso lo dejamos por defecto, que es correcto. Bien, una vez que hemos terminado ya la configuración,
Vamos a ejecutarlo. Ahora empieza el proceso de crear el servicio, de inicializar la base de datos, de montar el servidor, etcétera. Aquí podemos ver si ocurriese algún error. Podríamos verlo en la pantalla de log, que nos da automáticamente MySQL. Una vez se inicialice ya la base de datos, podremos empezar a trabajar con MySQL Workbench. Ya se ha inicializado la base de datos. Perfecto. Acaba de terminar ahora mismo el proceso de instalación de MySQL. ¿Vale? Entonces, le damos al botón terminar. Ya se ha terminado de configurar. Bien, y nos dice que si queremos abrir MySQL Workbench. Bueno, como vamos a trabajar con él, le decimos que sí, que lo abra. Bien, ahora llegado a este punto, sabemos que el servidor está activo, pero ¿cómo podemos comprobar nosotros que nuestro servidor está activo la próxima vez que reiniciamos el ordenador, por ejemplo, para poder trabajar con MySQL Workbench? Muy fácil. Entonces, si nos venimos al menú de inicio y nos vamos a la carpeta que se crea MySQL, automáticamente vemos que se han instalado un cliente para una línea de comandos cliente para MySQL. Si nosotros pinchamos sobre ella, nos saldrá una consola. Nos dice que introduzcamos el password. Por defecto es el del usuario root. Si yo pongo mi password y va todo correcto, veréis que automáticamente entra en una sección que pone MySQL. Yo desde aquí puedo utilizar comandos MySQL. Por ejemplo, show databases, para ver las bases de datos que tengo creadas ahora mismo en mi servidor. Pues si vemos que funciona nuestro comando, no hay ningún problema. ¿Cómo podemos también saber si el servicio está montado? Si entramos aquí en la barra de navegación y ponemos Service, nos sale una aplicación de escritorio que se llama Servicios. Entonces nosotros tenemos que buscar el servicio MySQL 80, que es como se llama. Si ese servicio está en ejecución, sabemos que no hay ningún problema con nuestro servidor de base de datos. Vamos a verlo, MySQL 80, que lo tenemos aquí, y efectivamente lo tenemos en ejecución. ¿Vale? Esto lo podéis comprobar cuando se reinicie el ordenador una vez instalado MySQL, para saber si se levanta bien el servicio, como se suele decir. Bien, pues ya estamos en nuestra aplicación MySQL Workbench. MySQL Workbench viene muy bien por el hecho de no tener que estar utilizando una consola para hacer la sentencia SQL. Desde aquí perfectamente podemos hacerla, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer en primer lugar? Pues vamos a hacer el ejercicio que vimos. Vamos a hacer el ejercicio de la tienda de videojuegos. ¿Cómo creo yo un modelo? Bien, pues entonces, para crear un modelo, lo que tenemos que hacer es decirle archivo, new model. Bien, automáticamente me crea un modelo que se llama, con una base de datos que se llama MyDB. Bien, quiero crear un diagrama entidad-relación. Entonces le vamos a decirle añadir diagrama. Hacemos un doble clic y automáticamente ya viene a la parte para realizar el modelo. Bien, vamos a quitarle un poquito de zoom. ¿Cómo creo tablas? Muy fácil. Tenemos aquí nuestro iconito y le decimos, pues, pon una tabla. En principio a él le llama table 1. Si nosotros hacemos doble clic, nos sale este desplegable. Y aquí podemos modificar nuestra tabla. ¿Cómo quiero que se llame la tabla? Por ejemplo, clientes. ¿Vale? ¿Qué atributos quiero que tenga? Pues entonces me vengo aquí. Y directamente, cada vez que yo haga doble clic sobre el apartado de atributos, me generará uno nuevo. Bien, pues en principio, ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener un ID de cliente, que va a ser un entero. Bien, ¿qué restricciones puedo ponerle yo a este atributo? Pues mira, quiero que sea clave primaria. Bien, pues ya sé que es clave primaria. Como ya sabéis, o si no lo sabéis, atributo que sea clave primaria significa que identifica de manera unívoca
a la tabla un registro de la tabla, con lo cual tiene que ser not null. Por defecto ya se pone not null. No podemos tener el atributo clave primaria y que sea nulo. Eso no se puede dar, ¿vale? Y además le voy a poner que sea autoincrementable. Es decir, que sea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y se vaya incrementando él solamente. Bien, otro atributo, por ejemplo, el nombre. Tengo mi atributo nombre. ¿Qué tipo de datos tengo aquí? Pues yo puedo seleccionar los tipos de datos que quiera. En principio tenemos muchos. Tenemos entero, varchar decimal, fecha y hora. Tenemos si es un binario, si es solo hora. En nuestro caso, nombre. Pues nombre va a ser un varchar. ¿De qué longitud? Pues, por ejemplo, 64 caracteres. Pues entonces, varchar de 64. ¿Puede ser nulo el nombre de una persona? En principio no. Pues le ponemos no nulo. Único. Único no es un nombre, porque se puede repetir el nombre de varias personas, se pueden llamar igual, con lo cual no hace falta que sea único. Lo mismo con apellidos. Entonces le ponemos, por ejemplo, un varchar de 64. ¿Qué más podemos tener? Por ejemplo, el atributo DNI. DNI. Pues DNI va a ser un varchar, yo sé que eso es un 9, porque son 8 números y una letra, pues le pongo 9. Este campo no puede ser nulo, el DNI, o sí, podría serlo. En este caso vamos a considerar que es para personas que sean mayores de 12 o 13 años que tengan DNI. Con lo cual, le ponemos que sea no nulo el atributo y además el DNI es único. No se pueden repetir, dos personas no pueden tener el mismo DNI, con lo cual campo único. Bien. Otra cosa que podemos tener de la persona, el email. Un email puede ocupar, por ejemplo, unos 64 caracteres. ¿Vale? Y el teléfono. Tenemos su teléfono, que lo pondremos como 16 y lo pondremos no nulo. Por si queremos poner la extensión del más 34, por eso lo ponemos como varchar, por ejemplo, y no como entero. Y por último, pues, por ejemplo, fecha de nacimiento. Fecha de nacimiento es un campo de tipo date, con lo cual selecciono mi tipo date y sabemos que también es un atributo no nulo. ¿Vale? Con lo cual ya tendríamos nuestra tabla de clientes creada. Bueno, creada no, la tenemos dibujada en nuestro esquema entidad relación. Luego se creará más adelante. ¿Tenéis alguna duda respecto a la creación de la tabla cliente y sus atributos? ¿Hay algún concepto que no sepáis acerca de clave primaria, si es un campo único? Efectivamente, este programa lo que hace es que todo sea sencillo, no tenemos que estar programando lenguaje de programación. Lo bueno de esto es eso, no necesitamos estar programando sentencias SQL que a lo mejor para lo que hemos comentado antes, si queremos crear una base de datos con 4 tablas no hay ningún problema, pero si yo, por ejemplo, que he creado a lo mejor bases de datos con 20 tablas, no voy a ir sentencia por sentencia creando. Es un poco más difícil y complicado porque se te pueden olvidar sentencias SQL. Bien, siguiente tabla. Pues, vamos a crear otra tabla. En este caso, pues la tabla compañía, ¿no? Eh, Respecto al tema de poner ñ y acento, yo siempre soy partidario de no ponerlo, porque muchas veces suele fallar. Con lo cual, en este caso, pues vamos a poner company. Lo ponemos en inglés y así nos curamos en salud. Os lo recomiendo también el tema porque es muy quisquilloso el tema de las bases de datos con el tema de ñ y acento. Y por ejemplo, los espacios en blanco igual. Yo generalmente suelo utilizar una barra baja. Bien, pues el ID de compañía, vamos a hacerlo clave primaria. Por defecto habéis visto que se me ha puesto como no nulo primero, antes de clave primaria. Y le vamos a decir autoincrementable. Luego vamos a tener el nombre de nuestra compañía, que le vamos a dejar un varchar de 45, está bien, es bastante razonable. Y país. El país, pues le vamos a poner, por ejemplo, 64. Y no nulo. ¿Vale? En principio, esta sería la tabla compañía, es una tabla muy sencillita con tres campos. El autoincrementable podríamos ponerlo efectivamente desde cualquier valor que nosotros queramos. De hecho, cuando nosotros vayamos a exportar la base de datos,
nos saldrá una opción que dice comenzar en el 1, en el 2, en el 3. Generalmente lo pone por el 1, ¿vale? Entonces por eso no hay problema. Bien, ya tenemos nuestras dos tablas. Siguiente tabla. La siguiente tabla va a ser la de videojuegos. Bien, pues vamos a tener nuestro ID de videojuego con su clave primaria. ¿Qué más vamos a tener sobre el videojuego? Por ejemplo, el nombre, que lo vamos a dejar como un varchar de 45. Más cosas sobre el videojuego. Pues podríamos tener una descripción. Como la descripción es un campo más o menos grande, no vamos a utilizar varchar, porque varchar puede dar problemas. Por lo cual, directamente tenemos aquí campos de texto grandes, que es long test, medium test, campo text o tiny test. Pues un medium test para que tenga bastante espacio. Bien, ¿qué más? Después de la descripción, vamos a tener, por ejemplo, el género. El género del videojuego, si es de terror, si es educativo, etcétera. Si es de deportes. Bien, por ejemplo, campo precio. El campo precio, y así probamos otro tipo de datos, un doble. Y, por último, pues, por ejemplo, edad mínima. Edad mínima, actualmente hay 5 categorías de edad mínima en el tema de videojuegos. Con lo cual, no voy a utilizar un varchar. Lo que voy a utilizar directamente es un campo de tipo enumerable. Es decir, puedo solo coger un dato de este conjunto de datos. Bueno, tenemos más de 3 años, luego tenemos más de 7 años, la siguiente categoría es más de 12, la siguiente categoría es más de 16 y la última más de 18. ¿Vale? Entonces, cuando nosotros vayamos a hacer una inserción de este campo, tenemos que ponerle uno de estos valores, si no, va a fallar. Bien, y ya con esto hemos terminado la tabla videojuegos. ¿Tenéis alguna duda sobre los tipos de datos utilizados hasta ahora? Bastante sencillo, en verdad. No hay mucha cosa por ver, en verdad. Bien, ya tenemos nuestra tabla. Falta las relaciones entre las tablas. Sí, es decir, todos estos tipos de datos, generalmente, todos estos tipos de datos es porque están casi todos en SQL. Algunos son propios de MySQL, del sistema gestor de bases de datos, pero la mayoría están en SQL. Claro, dependiendo ya también del sistema de base de datos, pues aquí ahí tenemos más juego o menos juego. A lo mejor no es lo mismo crear aquí un campo de tipo fecha que en Oracle, que Oracle es otro sistema gestor de base de datos diferente. Y a lo mejor los tipos de datos que tiene son a lo mejor diferentes, pero los básicos generalmente suelen coincidir todos. ¿Vale? Bien, por ejemplo, un tipo de dato que aquí no está, y si habéis probado Oracle, Oracle tiene un tipo de dato que se llama varchar 2, que es una mejora del campo varchar, y MySQL no lo tiene. Con lo cual esto depende mucho del sistema gestor de base de datos, como he comentado. Vale, vamos a empezar el tema de las relaciones. Teníamos dos relaciones. Teníamos una relación en principio entre videojuego y clientes de mucho a mucho. Pues entonces yo lo único que tengo que hacer es venirme aquí donde pone n2.m y relación mucho a mucho seleccionando las dos tablas. Como ya sabemos anteriormente, una relación mucho a mucho lo que hace es crear una tabla intermedia, donde esa tabla intermedia tiene como clave primaria las claves primarias de las dos tablas. ¿Vale? Pues ya tenemos aquí nuestra tabla. ¿Que queremos cambiarle el nombre? Pues vamos a cambiarle el nombre porque tampoco cliente hash videojuegos queda un poco feo. No podemos pedirle tampoco que adivine el nombre que queremos. Pero bueno, vamos a ponerle compra. Y además le añadimos un atributillo. Pues, por ejemplo, vamos a la fecha de compra del juego.
que siempre está bien tenerla. Pues campo de ahí. Y ya tenemos nuestra relación mucho a mucho. Que queremos la relación 1 a mucho. Pues me vengo aquí donde pone 1 a n. Bien, mucho cuidado porque aquí tenemos que saber dónde va el mucho y dónde va el 1. Un videojuego es creado por una compañía únicamente. Con lo cual, el ID de compañía tendrá que estar dentro del videojuego. ¿Vale? Como hemos hecho en este caso. Mucho cuidado con confundir la navegabilidad. Es decir, no es lo mismo que una compañía tenga muchos juegos a que muchos videojuegos tengan una compañía. A que un juego tenga muchas compañías, perdón. He dicho lo mismo antes. Entonces, si yo fuese hecho esto, vamos a borrar la relación, ¿vale? Si borramos la relación y la hacemos al revés, esto está mal. Está mal porque estamos diciendo que un videojuego tiene muchas compañías. Y eso no está bien. ¿Vale? Para borrar relaciones, pues botón derecho, borrar. Como veis, automáticamente te inserta la clave externa de la otra tabla. Básicamente, como habéis dicho, esto es magia. Esto es un gusto trabajar con esto. Bien, este modelo que he creado lo voy a exportar a una base de datos, pero bueno, vamos a guardarlo. Podemos guardarlo para luego poder reutilizarlo pues, en otro ordenador o lo que queramos. Directamente, pues, tienda videojuegos. ¿Por qué se guarda el modelo muchas veces? Porque si hacemos una actualización de nuestra base de datos, pues podemos desde aquí mismo hacer la actualización. Es decir, yo parto de aquí y digo, vale, pues ahora quiero saber videojuegos, lo voy a relacionar con otra tabla nueva. Pues puedo hacerlo desde aquí directamente y ya lo tengo guardado. Venga, aquí entonces ya, una vez terminado nuestra entidad relación, vamos a exportarlo a la base de datos. De manera sencilla, utilizamos dándole a Database y le damos a Forward Engineer, que es ingeniería directa. Bien, automáticamente nos saca una conexión que él crea por defecto. Es una conexión a nuestro localhost con el nombre de usuario root, que es el nombre de usuario de nuestro usuario en la base de datos, y el puerto 3306. Eso es correcto. Entonces le damos a siguiente. Nos dice si queremos automáticamente que desactive las claves las claves externas, si queremos que genere insert automático para nuestras tablas para hacer pruebas, podemos decirle que nos omita directamente el esquema de base de datos, porque automáticamente él va a crear una base de datos y dentro de esta base de datos va a crear las tablas. Es decir, habéis visto que hemos dicho efectivamente restricciones. Podemos aquí, él va a crear las restricciones de clave externa y clave primaria y todo, pero podemos decirle que lo cree sin restricciones y nosotros luego ponerlas más adelante, con lo cual desde aquí podríamos hacerlo. Podemos decirle que no cree el esquema, es decir, que no cree la base de datos, directamente que nos dé el código de las tablas, ¿vale? Desde aquí podemos hacer diferentes cosas. Bien, si le damos a siguiente, nos va a pedir el usuario de nuestro para conectarse, le vamos a decir OK, y aquí una cosa importante, aquí dice que tenemos 4 tablas y que va a exportar las 4. Imaginemos que no queremos exportar 4 tablas, sino 2, pues también puede hacerlo. Directamente yo le doy a Show Filter y cojo lo que me interese de esta base de datos. Imaginaros que tengo una base de datos de 20 tablas y me interesan 4, pues cojo esas 4 solamente. En este caso vamos a cogerlo todo. Le damos a siguiente y aquí tenemos ya nuestro código SQL que crea la base de datos. En principio nos está creando la base de datos y luego nos crea todas las tablas. ¿Vale? De hecho, ya tenemos aquí incluso las restricciones de clave externa, de clave primaria, etcétera. Bien, ¿qué podemos hacer una vez tengamos esto? Pues podemos o copiar y pegar esto, podemos darle a copy to clipboard para copiarlo todo, podemos decirle que nos guarde en un punto SQL para, por ejemplo, llevarlo a otro ordenador o crearlo en otra base de datos. Pues le decimos que nos cree el SQL si queremos, o directamente si le damos a siguiente, en la base de datos que nos hemos conectado, nos lo va a crear. Le damos a siguiente, nos pedirá otra vez la contraseña,
Dice que se está ejecutando, que ha terminado. Dice, el proceso de ingeniería directa ha terminado. Bien, claro, esto dice esto, pero no lo sabemos. ¿Cómo lo comprobamos? Muy fácil. Ya hemos terminado con nuestro modelo, ¿vale? Pues voy a cerrar el modelo y nos vamos a la página principal de MySQL Workbench. Si yo quiero conectarme a mi base de datos y hacer ejecuciones SQL, lo que tengo que darle es directamente a la conexión que tengo creada aquí, que es la que hemos utilizado nosotros. Si pinchamos doble clic, ¿vale? Ya estoy dentro de mi base de datos, dentro del servidor de base de datos. Aquí a la parte derecha tenemos un apartado que se llama esquemas. Si yo veo que hay aquí una base de datos que se llama MyDB y le miro las tablas, veréis que tenemos automáticamente creada ya la base de datos. Ya tenemos nuestra base de datos creada. ¿Que queremos comprobarlo mediante un comando? Pues si decimos show databases y le damos al rayito para ejecutar la sentencia, automáticamente nos dice qué bases de datos están creadas. Y así hemos terminado el proceso de ingeniería directa. ¿Tenéis alguna duda con esto? Acerca del proceso de ingeniería directa, yo lo veo bastante fácil, es sencillo. Se ha creado una base de datos desde cero y hemos tardado prácticamente en nada. Generalmente, esta aplicación es muy práctica, sobre todo en ámbitos laborales. Es decir, esto a lo mejor no la vais a utilizar cuando estáis estudiando, cuando sois estudiantes o dicen que vosotros hagáis el código. Claro, cuando estéis en un ámbito laboral, no vais a poneros vosotros a hacer el código. Sí tenéis que repasar el código que os da la aplicación, porque vosotros como programadores significa que tenéis unas bases y sabéis programarlo. Pero efectivamente, como el tiempo es oro, hay que ahorrar tiempo y hay que ser prácticos. Bien, una vez que tengamos hecho esto, ¿qué podemos hacer desde la conexión que tenemos en la base de datos? Vamos a quitar esto. Como hemos dicho, tenemos aquí, podemos ejecutar sentencia SQL. Además, sentencia SQL que se autocompleta. Si la habéis visto, si yo hago show, automáticamente él me dice que hay una palabra reservada que es show, que yo quiero poner databases y automáticamente me lo completa. Es decir, parece como un IDE de los de programación que te autocompleta el código. Además, ¿qué podemos hacer aquí? Tenemos a la derecha nuestro menú de ayuda. Tenemos aquí las sentencias. ¿Cómo se ejecutan estas sentencias en MySQL? Mira, yo quiero saber cómo es un select. Y ya me viene aquí la estructura del select. ¿Que quiero saber cómo se hace un alter table? Pues, para modificar la tabla, pues puedo hacer un alter table. Cosas que puedo hacer como administrador de base de datos en esta aplicación. Por ejemplo, pues puedo mirar cómo está el estado del servidor en este momento. Y actualmente está operativo. Que quiero ver los usuarios que tiene mi base de datos. Vale, pues desde aquí yo puedo ver qué usuarios hay. Por defecto se crean estos usuarios, el root, el seed, el infoschema y el session. Incluso podría ver su contraseña para cambiarla, podría incluso los roles que tiene, los privilegios de base de datos que tiene, etcétera. Es decir, MySQL Workbench, además de ayudar a programar bases de datos, nos sirve para administrar nuestro servidor. Incluso podemos ver aquí un log. Podemos ver un log de la base de datos, lo que se ha ido haciendo. ¿Vale? Incluso las conexiones clientes que se han realizado desde la base de datos. ¿Y desde dónde? Aquí se han enviado desde MySQL Workbench. Se han creado las bases de datos. ¿Vale? Entonces, desde administración, aunque no vayamos a entrar en cómo administrar una base de datos, que sepáis que MySQL Workbench es una herramienta muy completa en este aspecto. Es decir, también nos permite administrar nuestro servidor de base de datos. Vale, cosas que también podemos hacer una vez que tenemos creada nuestra base de datos desde aquí, es que desde aquí podemos ver las claves externas, los índices, si tenemos un índice sobre la tabla sobre la clave primaria, otro sobre el índice sobre la clave única, etcétera.
¿vale? Bien, una vez que hemos hecho esto, vamos a proceder con el ejercicio de ingeniería inversa. Lo que hemos comentado antes. Soy un programador que entro en una empresa, soy nuevo, varios compañeros ya han hecho un programa, una base de datos para su programa web y yo no sé cómo funciona, pero yo necesito saberlo. ¿Voy a coger como programador y me voy a descargar el código SQL y me pongo a estudiarlo? No, es decir, eso no es práctico. ¿Es útil? Puede ser útil, pero no es práctico. ¿Qué hacemos en este caso? Vamos a coger y decir, pues vale, a partir de mi código SQL voy a crearme un esquema entidad relación. Básicamente porque va a ser para mí mucho más fácil poder entender el problema. ¿Vale? Bien, cerramos nuestra conexión. ¿Y cómo hacemos una ingeniería inversa? Primero tenemos que crear la base de datos, que no la hemos creado. ¿Vale? Vamos a entrar otra vez a la base de datos y vamos a ejecutar un script. ¿Cómo se ejecuta un script en base de datos? Aquí en MySQL Workbench. Fichero, run SQL script y directamente vamos sobre el SQL que tengamos de nuestra base de datos. O por ejemplo, la base de datos del veterinario que habíamos comentado. Si le damos a run, ¿vale? Automáticamente ya ha ejecutado ese script. Vamos a comprobar que se ha creado efectivamente nuestra base de datos. Si le damos aquí a recargar, ya tenemos nuestra base de datos veterinaria. Como vosotros veis, esta base de datos ya está creada. No sabéis ni las tablas que tiene. Pues venga, vamos a hacer una ingeniería inversa para comprobar qué tablas tiene y qué relación hay entre esas tablas. Pues, por ejemplo, ¿cómo se hace eso? Desde Database, el apartado Database, vamos a darle a Reverse Engineer, es decir, ingeniería inversa. Automáticamente nos dirá que nos tenemos que conectar a un servidor de base de datos para hacer la ingeniería inversa. Por defecto nos pone ya la conexión que teníamos creada. Pues le damos a siguiente, nos pide la contraseña, como es evidente, decimos la contraseña y nos conectamos. Bien, nos hemos conectado ya a nuestro sistema gestor de base de datos. ¿Qué base de datos tenemos? Pues tenemos tres bases de datos ahora mismo. Tenemos MyDB, que es la que hemos creado previamente. Podríamos obtener directamente el entidad relación de esa base de datos, pero como hemos hecho una ingeniería directa, pues no tiene mucho sentido. Vamos a seleccionar nuestra base de datos veterinario. Bien, pues seleccionamos veterinario, dice que todo correctamente y le damos a Next. Y automáticamente, si le damos a ejecutar, bueno, antes de ejecutar, igual que antes, nos deja seleccionar el conjunto de tablas que queremos obtener de esa base de datos. Si tengo una base de datos con 100 tablas y me interesan 20, pues yo solo me importo el diagrama de esas 20. No voy a importarme las 100 tablas para liarme. ¿Vale? Pues como nosotros queremos todas, pues le damos a ejecutar y le damos a finalizar y automáticamente pues ya tenemos nuestro diagrama entre la relación a partir de una base de datos. Bien, ¿qué puedo yo deducir aquí? Pues básicamente, si pincho en mi tabla mascota es ese tipo, está claro que es una relación mucho a mucho, básicamente porque tiene las líneas y es una tabla que tiene una doble clave primaria. Y encima tú me estás seleccionando las tablas a las que está conectada. Es decir, esto ya tiene pinta de relación mucho a mucho. Solo con verlo ya lo hemos podido saber. Y además, ¿qué es esta relación? Tenemos un atributo de persona dentro de mascota. Pues tiene pinta que es una relación uno a mucho. ¿Vale? Eh, para que veáis mm, la manera más fácil para ver un diagrama entidad-relación a partir de una base de datos dada. Es decir, yo podría haberme cogido el código SQL y no haberlo entendido o tirarme media hora para entenderlo y con este diagrama en 2 minutos ya entiendo qué relaciones hay en la base de datos. ¿Qué se pueden hacer, por ejemplo, con esta base de datos? Por ejemplo, con este modelo entidad-relación que hemos sacado, lo puedo guardar como un modelo y tenerlo guardado para la próxima vez que realicemos algún cambio. Que quiero imprimirlo, pues lo imprimimos. Que lo queremos sacar en PDF, pues lo exportamos como PDF o como una imagen y podemos utilizarlo como queramos. Es decir, ya sea para proyectos, sea para trabajos, para informes, etcétera.
se puede utilizar para lo que queramos. Con esto hemos terminado el problema de ingeniería inversa. ¿Tenéis alguna duda acerca de esto? Bien, como he comentado antes, esta herramienta, bueno, lo que es en general MySQL, las bases de datos MySQL y MySQL y el programa este MySQL Workbench lo podéis utilizar mucho de cara al ámbito laboral. De hecho, la mayoría de proyectos web, casi todo está hecho con MySQL, con lo cual es interesante aprender a manejar MySQL. Y si sabéis además utilizar MySQL Workbench, mucho mejor todavía, ¿vale? Con esto hemos terminado el seminario. Yo espero que os haya gustado mucho. Si tenéis alguna duda podéis preguntar, por supuesto. Eh, Espero que lo utilicéis y que intentéis vosotros también implementarlo e instalarlo en vuestra casa.